Hemos visto que los objetivos centrales son tremendamente notables. Me imagino que todos coincidiríamos en ello en cuanto nunca es inoportuno discutir a lo mejor una reforma laboral a propósito de enfrentar la inequidad, la desigualdad, corregir ciertas cuestiones que el mercado del trabajo nos está exigiendo desde el punto de vista del derecho laboral, cómo está respondiendo a esas necesidades y a esa realidad. A lo mejor, como decía Roberto, corregir asimetrías que pueden distorsionar o dificultar las relaciones laborales colaborativas, constructivas, etc. Pero la verdad es que, a diferencia de quienes defienden este proyecto, yo creo que el proyecto es malo, no por la oportunidad, sino por el contenido, porque a mi juicio, salvo algunas materias específicas y poquitas materias, honestamente, en la mayoría de las materias y regulaciones que propone e introduce, no va a ser eficaz o pertinente a cumplir precisamente estos objetivos que son tan importantes en el país. Vamos a ver en unos minutos más, porque cuando hablamos de adaptabilidad, si bien lo lucimos mucho, y efectivamente es una innovación porque la ley en Chile no recogía los principios de adaptabilidad, pero la rigidiza mucho más. Incluso restringe en un par de horas algunos beneficios o derechos que hoy en una instrucción de la Dirección del Trabajo se autorizaban. Cuando hablamos de mediación como el gran paso importante que lo recoge con mucha profundidad, pues bien se diferencia profusamente de los buenos oficios que han cumplido un rol fundamental. Sobre los 2/3 de las huelgas votadas en el país no se hacen efectivas producto de esa muy buena acción de la Dirección del Trabajo. Pero, paradojalmente, en la propuesta de mediación se le introducen una serie de rigideces que la dificultan y complejizan. Y sí hay una serie de normas que viene a arreglar algo que estaba absolutamente sometido a la libertad de las partes y del mediador en esta gestión de buenos oficios, estableciendo procedimientos, estableciendo consecuencialmente pasos que van a implicar terminar, por ejemplo, en un arbitraje forzoso, en que el juez ni siquiera la ley le da, en esta propuesta de proyecto de ley, la libertad de proponer las mejores normas, los mejores beneficios que uno u otro proyecto de trabajadores empleadores hayan propuesto, sino que le establece el deber de pronunciarse sobre una u otra de las proposiciones del sindicato y pues bien empleador y trabajador van a entonces estar sometidos a esa discreción de ese arbitraje. Consecuencia, creo yo, si bien da un paso en poner algunos temas centrales, al momento de regularlos, retrocede fuertemente incluso respecto de la actual legislación. Hablábamos también y escuchamos respecto de la simplificación del procedimiento. La verdad es que yo creo que lo ha complejizado más y vamos a ver enseguida por qué creo eso. Y enseguida una aclaración importante, sobre todo por respeto a los trabajadores y dirigentes sindicales que hoy están presentes. Cuando uno critica proyectos como este y cuestiona la titularidad, etcétera, o el monopolio sindical en esa representatividad que se quiere construir o constituir, no es a propósito de cuestionar la legitimidad de los sindicatos, ni el liderazgo y la importancia del rol que tienen las organizaciones sindicales en la empresa y en la sociedad. Mayoritariamente yo creo que son un aporte central y sustancioso y mayoritariamente ellos son constructores de las relaciones laborales colaborativas que vemos en la mayoría de nuestras empresas. El cuestionamiento entonces es al proyecto de ley si va a permitir mejorar las condiciones de trabajo y va a permitir fortalecer ambientes de trabajo que nos permitan enfrentar los desafíos de desarrollo del país. En aras del tiempo me voy a saltar algunas láminas, aunque Ricardo Solari me cedió los minutos que le sobraron, me dijo. Pues bien, lo central y lo básico es que la reforma propone un cambio de foco sustancioso y que aquí puede estar el fundamento, la raíz del resto de las normas y el por qué uno la cuestiona en parte también fundamental. Dejan de ser los trabajadores sujetos fundamentales de la negociación y de la relación laboral en las empresas y pasa a ser el sindicato
entregándole obviamente a este sindicato, perdón, al directorio sindical, una representatividad exclusiva y permanente de esos mismos trabajadores. La comisión negociadora ya no va a ser escogida, se identifica con la directiva sindical y va a depender entonces de esos directores sindicales si es que quieren o no extender los beneficios en la medida que el empleador se los proponga. Enseguida establece la obligación del empleador y el derecho correlativo, obviamente, de los sindicatos de interempresa para negociar colectivamente y se excluye completamente a los grupos negociadores en la medida que haya un sindicato. Da lo mismo la representatividad de ese sindicato. Bastan 8 trabajadores en una compañía muy grande para entonces impedir y evitar que haya una negociación con un grupo, aunque sea mayoritario, de trabajadores que no están afiliados a un sindicato. Pero cuando se dice, deja abierta la puerta para mantener la negociación colectiva de grupos de trabajadores no afiliados a sindicatos, pues bien, el proyecto de ley enseguida precariza enormemente esa negociación. Le quita el derecho a huelga a ese grupo de trabajadores no afiliados en la negociación que está ejerciendo y le quita otra serie de derechos como el fuero, etcétera, que hoy la ley le otorga. En consecuencia, estamos frente a un retroceso importante y paradojalmente, en la medida que se reclama la necesidad de ampliar la negociación colectiva, pues bien, aquí observamos que hay un retroceso importante. Una segunda cuestión que me gustaría destacar es que parte de esta titularidad implica también que los beneficios se entregan exclusivamente a los trabajadores afiliados al sindicato. Y de nuevo, conceptualmente, no es a aquellos que negociaron colectivamente, sino a los trabajadores que están afiliados al sindicato. Y de nuevo, aquí vemos un fenómeno en el cual volvemos a concentrar nuestras energías en este proyecto de ley, en el sindicato, sobrevalorando la participación del mismo y de los propios dirigentes sindicales. No solo entonces va a beneficiar a los afiliados al sindicato al momento de presentar el proyecto de negociación colectiva, sino que incluso considera la posibilidad de que se afilien trabajadores que van a quedar afectos a este contrato colectivo hasta 10 días después de haberse presentado el mismo proyecto por parte del sindicato. Coincide ese 10º día con el plazo en que el empleador tiene que responder, sin perjuicio los trabajadores o el directorio sindical tiene 5 días para avisarle al empleador los nuevos afiliados al sindicato. En consecuencia, al 10º día, el empleador va a tener que responder ese proyecto de contrato colectivo sin tener conciencia ni conocer el número de trabajadores a los cuales va a afectar esa negociación colectiva. Pero se suma esto a que enseguida concluida la negociación colectiva, cualquiera sean los trabajadores que se afilien al sindicato, de nuevo van a quedar afectos a ese contrato colectivo, a los beneficios del contrato colectivo. En consecuencia, profundiza en su foco como sujeto al sindicato en desmedro del resto de los trabajadores. Existen una serie de limitaciones que en aras del tiempo no las vamos a abordar. Enseguida, respecto de la ampliación de información, a mí me parece siempre positivo, yo siempre he sido un hincha de que haya más diálogo de trabajador y empleador, que el empleador empape en mayor medida y dé a conocer el desarrollo de la empresa, los desafíos, de suerte tal que los trabajadores tengan mayor y menor conocimiento. Sí, me llama la atención, no entiendo el objetivo de esta información por cargo y funciones, respecto de ni siquiera los trabajadores afiliados, ni los que están considerados en la negociación colectiva, sino del total de las empresas. Si bien innominado, pues bien, va a ser muy fácil identificar entonces las remuneraciones con los cargos que se establecen, pero se pierde una gran oportunidad y una falta de coherencia y simetría importante respecto del deber de información entonces que los líderes sindicales, los dirigentes y los propios sindicatos tienen que hacer. Y este deber de información no solo hacia el empleador, sino hacia la opinión pública y sustancialmente hacia sus propios trabajadores. Aquí hay una oportunidad importante que muchos dirigentes sindicales hoy la están reclamando. Al momento de discutir respecto a la simplificación del procedimiento, si uno analiza en detalle el proyecto de ley,
de verdad, a juicio mío, no solo no lo simplifica, sino lo rigidiza. Respecto de las etapas, básicamente es lo mismo hoy día. Respecto de la mediación, amplía los espacios de mediación, pero le introduce reglas que hoy no están consagradas, que justamente la hace más difícil, dificultosa, incorpora la mediación forzosa, que no existe, y esa mediación forzosa concluye, en la medida que no hay acuerdo, a un arbitraje forzoso que finalmente lleva a que un árbitro, un tercero, resuelva y decida respecto de cuáles van a ser las condiciones de trabajo en una empresa. Ahora bien, el piso mínimo de negociación se establece, las dificultades básicas son precisamente que no considera necesariamente la adaptación a las realidades que sucesivamente pueda ir teniendo una empresa o a los ciclos de la economía. En lo básico, respecto al derecho a huelga, Juan Pablo, que es muy importante abordarlo con un poquito de detenimiento, porque precisamente es uno de los elementos muy importantes para justificar el por qué uno cree que se está construyendo artificiosamente un liderazgo y una representatividad sindical que no existe. Aquí no solo se prohíbe el derecho a reemplazo, se prohíbe sustanciosamente la capacidad de un trabajador de descolgarse de una negociación colectiva porque no le satisface el estilo de liderazgo, en las condiciones o el estilo de negociación que está llevando ese dirigente sindical, y se elimina también el artículo 379, que establece hasta hoy la facultad de que al menos el 20% de los trabajadores afectos a una negociación colectiva pueda reunirse, discutir respecto del estilo de negociación e incluso censurar al trabajador. En consecuencia, y enseguida amarra a ese trabajador, aunque se desafile, de por vida de la vigencia del contrato a ese contrato colectivo. En consecuencia, ese trabajador entrando a una negociación colectiva, entrega completa y básicamente el total de su autonomía y es incapaz de revertir esa situación y decidir reintegrarse o no, aunque sea en un plazo largo. Respecto a los equipos de emergencia, de nuevo, si bien puede ser una buena contrapartida, como decía la ministra, en este equilibrio que quieren proponer, pero básicamente, al estudiarlo en detalle, no va a producir ningún efecto concreto. Por dos cuestiones básicas. Primero, porque se limita al mantenimiento de la infraestructura, del equipamiento, y en los establecimientos de salud va un poquitito más allá a propósito de los pacientes, pero advierte con mucha precisión que esa definición no puede en ningún caso restarle eficiencia a la huelga, y nuevamente incorpora en una medida que no existía a la Dirección del Trabajo en la calificación de esos servicios mínimos, en la medida que no hay acuerdo entre las partes. Y pues bien, si es que las partes están en desacuerdo, el reclamo lo va a resolver no solo la Dirección del Trabajo, los tribunales, pero ya va a ser tarde para cualquier situación. Ya lo dejemos para conversar un ratito, que estamos muy pasados. Comentario, Juan Pablo, 30 segundos a propósito de la ampliación. Aquí podemos observar que si bien hay que reconocer y destacar este esfuerzo de incorporar materias explícitamente en la ley para negociar, la verdad es que la libertad realmente no existen. Se rigidiza, ¿por qué? Porque muchas de estas normas y condiciones y características estaban hoy día en una resolución de la Dirección del Trabajo, y pues bien, al llevarla a la ley se va a hacer más difícil primero modificarla o condicionarla a la realidad. Todas las que están en azul son materias que hoy están en el ordinario número 5 de la Dirección del Trabajo, en consecuencia existen, no hay novedad. En lo que está en negrito no lo puse en azul porque si bien existe hoy día no es exactamente igual, y se hace imputable a la jornada de trabajo esa hora de descanso. En cuanto a los límites de jornada de trabajo, también hoy existe y se puede realizar, y en cuanto al tiempo de preparación, lo mismo, la materia de negociación, ya, dejémoslo para cambio de conversar. normas. Bueno, son varias las normas que podríamos abordar, pero en aras del tiempo, disculpen, muchas gracias por la presentación.